TED Leaders Talks del SDI 25 MX, el evento que transforma la industria de IT Service Management y Service Desk en Latinoamérica, es traído a ti por SDI 25 MX, transformando la industria de TI. Daniel Alejandro Villegas es ingeniero con más de 12 años de experiencia en tecnologías de la información. A lo largo de su carrera, ha desarrollado sólidas bases en ciberseguridad, procesos IT Service Management y gestión de la información. Su trayectoria profesional incluye la atención a proyectos corporativos, la gestión de presupuestos y recursos, y la implementación y búsqueda de nuevas tecnologías. Además, ha desarrollado habilidades excepcionales en la administración de proveedores y la gestión de personal. Ha ocupado posiciones directivas y gerenciales en el ámbito de TI, donde ha liderado equipos hacia el éxito y la innovación. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, pues muchísimas gracias al team de BP Gurus, al equipo de ISL por la invitación. El día de hoy vamos a poder revisar temas bastante interesantes hablando en contexto de seguridad. Eh, Específicamente orientado al tema del acceso remoto seguro, ¿no? El tema de cómo podemos blindar nuestra organización ante ciberataques. El tema de seguridad es algo que tenemos que tener súper en cuenta todas las organizaciones, independientemente de si estamos orientados a algún tipo de nicho de negocio o inclusive, pues si nosotros estamos dentro del área de TI, pero fuera del área de la ciberseguridad. Hoy en día la ciberseguridad pues está prácticamente englobando toda la estructura, ¿no? Prácticamente el área de sistemas, el área de infraestructura, el área de TI, el área de seguridad son la pieza clave para las organizaciones y eso es importante. Vamos a platicar un poquito de cuál va a ser la agenda del día de hoy. La idea es que sea una charla muy amena, el objetivo es que ustedes se lleven algunos conceptos muy particulares, que ustedes tengan por ahí ese ligero conocimiento, ya que en una sesión muy breve pues no debemos profundizar demasiado en los temas, pero el objetivo es que ustedes sepan que hay diferentes estrategias que podemos utilizar o trabajar dentro de las organizaciones para poder realizar un esquema de robustez en cuestión de seguridad. El soporte remoto juega un papel importante, ya que es uno de los parámetros en los cuales las empresas regularmente utilizan plataformas de soporte remoto, pero muchas veces no tienen una gestión adecuada, ¿no? Desafortunadamente en el mercado hay muchas plataformas de soporte remoto y a veces no están centralizadas dentro de las organizaciones. Muchas veces las empresas utilizan soporte remoto bajo demanda, es decir, necesito conectar un equipo ahorita y descargan un software y lo utilizan y vaya. Yo, Daniel Villegas, utilizo un software A y luego mi compañero Luis utiliza un software B y luego un compañero utiliza un software C. Y desafortunadamente, y eso es muy importante, dos conceptos importantes, visibilidad y trazabilidad. Uno de los principales problemas en todas las organizaciones es que faltan estos dos conceptos. Blindamos nuestra organización desde diferentes perspectivas, pero a veces olvidamos justo esta parte, ¿no? Que si no controlamos la gestión de software, si no controlamos el tema del uso de aplicaciones de soporte remoto de forma adecuada, de forma administrada, a través de software seguros, si no controlamos la forma en la que los usuarios se conectan, entonces obviamente eso pues va permeando y desafortunadamente cuando llega una situación de seguridad en las organizaciones, pues a veces ese análisis de identificar qué es lo que pasó, por dónde llegó, pues a veces es más complicado porque te encuentras en un mundo más creciente y desafortunadamente esto, eh, pues si no empezamos a tomar ciertas medidas, si no empezamos a administrar, si no empezamos a gestionar de forma oportuna, si no ponemos foco en algunos temas importantes, pues obviamente esta bola de nieve se va haciendo cada vez más grande y eso obviamente pues imposibilita una administración adecuada. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso. Obviamente, como primer concepto, pues, la importancia del acceso remoto y el creciente panorama de amenazas, ¿no? Puede sonar un poco trillado, ¿no? Hablar de números, hablar de cómo está creciendo, pero también es importante entender que en seguridad hay dos tipos de empresas, al que ya le pasó y al que está por pasar, ¿no? Eso es súper importante. Y, por ejemplo,
A raíz del ransomware, por ejemplo, en 2017, WannaCry, las empresas se dieron cuenta que cualquier empresa puede ser atacada. Hace muchos años, las empresas simplemente pensaban, a mí no me va a pasar, ay, ¿quién va a atacarme? Yo soy una empresa pequeña. La realidad hoy en día es que cualquier empresa de cualquier tamaño, de cualquier tipo de nicho de negocio puede ser atacada. Entonces, son parámetros que vamos a revisar hoy y justo algunas tecnologías que nos van a permitir tanto estrategias como metodologías que nos van a funcionar para poder mitigar. Claro, importantísimo, en seguridad es muy complicado asegurar el 100% de efectividad, ya que siempre a una buena estrategia de seguridad siempre habrá alguna buena estrategia de los atacantes, ¿no? Que obviamente analizan y estudian todo lo que tú puedes protegerte y siempre van evolucionando, evolucionando, ¿no? Entonces esto es un punto de nunca acabar. He visto las presentaciones, he visto que hoy en día están hablando mucho de inteligencia artificial, en esta ocasión no lo voy a tocar, pero también es importante entender que parte de las tendencias, tanto en la parte de crecimiento en tecnología, pero también en la parte de los atacantes, la inteligencia artificial es sumamente útil, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver algunas evaluaciones de riesgo, segmentaciones de red y demás. Entonces vamos a comenzar sin más. Recuerden que al final de la presentación va a haber alguna sección de preguntas y respuestas, entonces por favor, eh, si tienen alguna pregunta o duda durante la presentación, escriban en el chat y al final vamos a estar atendiendo cada una de las sesiones, ¿vale? Ok, denme un segundito, por favor. Ok, eh, importancia del acceso remoto. Bueno, un momento, por favor. Listo, perdón. Ok, bueno, la transformación digital acelerada, eso creo que nadie nos queda duda. Hoy en día el tema de las tecnologías, inclusive el uso de la inteligencia artificial, pues nos está dando un incremento interesante. Eh, el 74% de las empresas ya adoptaron un trabajo híbrido a partir del 2023. Eso significa que el nivel de riesgo se ha incrementado de forma potencial. ¿Por qué? Porque antes nos dedicábamos simplemente a proteger cuatro muros y eso era más que suficiente. Hoy en día pues tenemos la necesidad de proteger dentro y fuera de la organización, ¿no? Los beneficios operativos, bueno, pues la reducción de costos, ¿no? Yo tengo muchos clientes aquí en México que operativamente literalmente cerraron pisos completos de edificios que rentaban después de la pandemia porque pues, se dieron cuenta que igual éramos operativos, pero se pueden ahorrar cientos de miles al año, ¿no? Entonces, esta parte de reducción de costos es una realidad que a todas las empresas les funciona y les sigue funcionando, ¿no? Obviamente, ¿cuáles son los riesgos? Pues las brechas de seguridad, ¿no? ¿Cómo garantizas que pues, el usuario se conecta desde medios adecuados, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Y más que, pues a veces los usuarios se conectan inclusive desde redes públicas, ¿no? O se van a la casa del primo, de la abuelita, de lo que sea. Entonces, visto desde la perspectiva de seguridad, el tener un tema de acceso no controlado para el tema de los equipos en escenarios híbridos es un reto y un riesgo bastante, bastante alto. Y más cuando se les brinda la posibilidad de utilizar lo que sea, ¿no? Entonces, ese punto es sumamente importante. Eh, los sectores que más se priorizan en este caso es salud, finanzas y educación, porque son los que más utilizan el esquema de conexiones remotas, ¿no? Son de los principales entornos. Y adicionalmente que el sector, por ejemplo, salud, maneja mucha información sensible, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Por un lado, el tema del cómo nos conectamos y del otro lado, pues el tema de toda la información. Entonces, ese es un punto importante. Y bueno, como flujo de trabajo, pues la integración de IoT y la integración de automatizaciones, ¿no? Eh, cada día es indispensable optimizar la forma en la que nos conectamos para que los accesos sean mucho más dinámicos y no se vuelvan un dolor de cabeza. Hace no mucho platicaba yo con un cliente y me decía justamente, me decía, oye Daniel, me gusta mucho la parte de seguridad que tú ofreces, me gusta mucho la forma en la que tú eh, me ayudas a generar una estrategia. Sin embargo, yo siempre, me decía él, eh, ¿en qué punto el tema de la tecnología y la seguridad va a ir de la mano con la experiencia del usuario? Porque a veces como área de seguridad te enfocas tanto en robustecer los parámetros, en restringir accesos, en controlar todo, que a veces
nos olvidamos de esta capa de usuario en donde literalmente a veces ya solo les dejas usar un par de aplicaciones y realmente eso ya, ya no es una experiencia óptima. Entonces, eso se me quedó como muy grabado porque es importante siempre ver toda la parte del tema de los usuarios, pero también justo la experiencia del usuario. Entonces, eso sí quiero dejárselos ahí como comentario, porque la verdad es que me lo externó desde una perspectiva diferente y creo que sí, o sea, yo como área de seguridad siempre me dedico a restringir, a bloquear, a proteger, a controlar, a impedir que la información salga y demás. Y a veces se nos va esa parte de la capa del usuario que al final, pues es el motor de la organización, ¿no? La organización sin datos no es nada, pero también la organización sin gente, pues tampoco es nada. Entonces, es importante a todas las personas que se encargan de esta gestión. Y obviamente aquí, en este tipo de conferencias, donde hablamos de ITCM, en donde hablamos que todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos, todo lo que configuramos está pensado justo en mejorar, automatizar y justo dar una experiencia al usuario que sea mucho más dinámica, pues entonces es importante entender que a veces por eso las áreas de seguridad y otras áreas pues podrían venir a chocar un poquito, pero siempre hay que mantener un nivel estándar, ¿no? ¿Cuál es el creciente panorama de las amenazas? Bueno, pues aumento de ataques, ¿no? El uso de las conexiones remotas, de hecho, ustedes deben saberlo, el protocolo, uno de los protocolos más atacados es el RDP, que es la parte de la conexión remota de escritorio de Microsoft, que desafortunadamente hay muchos usuarios que tienen servicios publicados y simplemente habilitan la conexión remota porque consideran que eh, no hay una eh, opción adicional, ¿no? Y es ahí donde entramos las plataformas de soporte remoto, ¿no? Y es justo en donde, pues a veces esta brecha de seguridad, pues es totalmente transparente porque muchas veces configuran por defecto este tipo de conexiones y se olvidan. Y cuando se dan cuenta, pues ya hay un tema de vulnerabilidad, un tema de infiltración o demás, que pues obviamente ya cuando lo analizan, pues ya puede ser demasiado tarde. Entonces eso es importante. Las técnicas avanzadas, yo también siempre he pensado que no importa cuánto avance una tecnología en cuestión de ataque, ¿no? En cuestión de los hackers, el tema de ingeniería social nunca va a dejar de lado. O sea, no importa qué tan robusta sea la técnica de ataque, uno de los principales factores es el tema del humano, ¿no? Y yo siempre les pongo como ejemplo, o sea, en tu casa pones cámaras de seguridad, levantas el muro, pones púas, es decir, estás bloqueando o estás robusteciendo para que nadie te ataque. ¿Y cómo te asaltan o cómo te roban? Pues esperan a que llegues, abres la puerta y se meten contigo. Es básicamente el mismo concepto en ingeniería social. El usuario, pues obviamente, es el que, sin saberlo muchas veces, pues abre las puertas, ¿no? Entonces, bueno, el phishing dirigido, el ransomware as a service y la explotación de VPN. El ransomware as a service está bien interesante porque es básicamente como pedir comida por Didi. O sea, literalmente abres una aplicación y, quiero que me ayudes a generar esto y a quién lo quieres mandar. Y listo, o sea, los hackers pues te lo hacen y listo, te cobran, les pagas y realizan el ataque. O sea, ya ni siquiera necesitas más que tener una cartera para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso, el de ransomware as a service, así como el IaaS, ¿no? El de infrastructure as a service, ¿no? En la parte de infraestructura como servicio, la parte de que todo tiene esta tendencia de que pues, realmente ya ni siquiera necesitas tener todo propio, sino que básicamente vas a estar rentando los servicios de otros y esto lo van a estar gestionando. Entonces, como ataque, pues también es un punto importante. En tema de costos promedios de una brecha, bueno, pues aquí no lo expresan en dólares, ¿no? A nivel global, ¿no? Se estima que hubo un costo promedio de 4.45 millones de dólares en el 2023, lo cual pues son pérdidas millonarias, ¿no? Digo, aquí importante, pues, ¿por qué el ransomware sigue siendo algo que vamos a seguir hablando año tras año, tras año, tras año? Bueno, tan simple como si las empresas que han sido sujetas a un tema de ransomware no pagan por el rescate, el negocio se acaba. La realidad es que si el ransomware sigue teniendo tanto éxito y sigue teniendo tanta innovación y evolución, es porque las empresas siguen pagando por un rescate. Entonces, mientras esa brecha no se rompa, va a ser muy complicado. Entonces, es un cíclico, es totalmente cíclico esta parte, ¿no? Y bueno, en el tema de los sectores tenemos justamente sector salud con el 23%, el sector educativo con el 18% y el sector pyme con el 43%.
Algo importante, más allá del ataque o de la afectación en cuestión de información de cada organización, el problema pues viene también en un tema de reputación. Aquí el famosísimo tema de gestión de incidentes, ¿no? Es, bueno, ya me atacaron, pero ahora, pues, ¿cómo puedo manejar esto para que este impacto no me, no me llegue de forma negativa, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cómo vamos a trabajarlo en tema de tecnologías y estrategias? Bueno, primero que nada, y esto es seguro, seguro, seguro que ya lo han escuchado, el concepto de Zero Trust. El concepto de Zero Trust es algo como, yo lo refiero mucho con mis clientes, que de repente hubo una tendencia, ¿no? En una, inteligencia artificial. O sea, cuando tú eres una empresa de servicios o eres una empresa que está solicitando un servicio, uno de los principales factores para cualquier herramienta, no importa lo que estés buscando, una mesa de servicio, este, un sistema de facturación, lo que sea, ¿no? Muchos clientes tienen esta tendencia de decir, bueno, tienes inteligencia artificial, ¿no? En el área de seguridad, de repente hubo un boom, por ejemplo, necesito un EDR, necesito un XDR, ¿no? Que es la parte de Detection and Response. En el caso del Zero Trust, muchas empresas empezaron a hablar de Zero Trust, pero no todos conocen o no todos tienen aterrizado el concepto. En un concepto muy coloquial, el Zero Trust es básicamente no puedes confiar en nada ni en nadie, ¿vale? El Zero Trust es un sistema en el cual de todo tu entorno tienes que convertirlo y meterlo en una cápsula para que reduzcas al mínimo un posible ataque, ¿no? Entonces, la filosofía del Zero Trust es acceso mínimo necesario. O sea, si el usuario no tiene nada que ver con esta área, bloquealo por completo. El usuario no tiene necesidad de navegar por Internet para ejecutar su tarea, bloqueale el Internet. El usuario no requiere acceder a algún tipo de dispositivo, bloqueale todo, ¿no? Es decir, lo mínimo necesario, ¿no? Por ahí decían en algún momento, ¿cuál es la forma más segura de mantener tu equipo seguro? Apágalo y desconéctalo de la luz. O sea, realmente vaya, o sea, en el momento en que te conectas a Internet tienes cierto nivel de riesgo, en el momento en que te conectas a una red tienes cierto nivel de riesgo, ¿no? Y obviamente pues ahí entran las áreas de seguridad que obviamente están protegiendo estas brechas o estas posibles puntos de quiebre, ¿no? Para el tema de tecnología. Eh, las estadísticas nos dicen que cuando las empresas utilizan o adoptan este tipo de metodología, este tipo de filosofía, pues reducen las brechas en un 50%. Yo siempre lo he pensado. No importa qué metodología o técnica utilices, cuando tú como empresa empiezas a voltear a ver y a darle un peso adicional al tema de seguridad, ya estás del otro lado. Hay empresas que no tienen el presupuesto o el tamaño para implementar sistemas robustos o para implementar tecnologías muy, muy, muy complejas, pero finalmente, en el momento en que tú te des cuenta que es importante, tú mismo vas a ir dando las pautas para poder empezar a trabajar pensando en seguridad. Entonces, obviamente, en el caso del Zero Trust, bueno, pues hay algunos como componentes que pueden ser importantes o que son como pilares para el tema de la filosofía del Zero Trust, que es justamente la microsegmentación, verificación y mínimos privilegios, ¿vale? ¿Cuáles son los retos comunes? Y eso me pasa mucho más aquí en muchos, por ejemplo, en el sector gobierno, ¿no? El tema de las legacy system, sistemas legados, ¿no? Básicamente, esos equipos viejísimos con sistemas operativos obsoletos, pero que no se pueden tocar. Servidores que gestionan, me pasa mucho en el sector de industria, en el sector ya más mecánico, en donde son servidores con Windows Server 2000, 2003, que operan un software que controla máquinas de producción y que migrar esa máquina a un Windows Server 2020 y tantos, 2022, 2025, cuesta millones. Entonces, básicamente las empresas no van a dar ese brinco porque pues, el costo es muy elevado. Entonces, ese es un reto porque al final, ¿cómo proteges algo que está totalmente desprotegido, no? Entonces es un tema importante. Obviamente, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Pues que empiezas justo a jugar con el tema que les decía al inicio, visibilidad y trazabilidad. O sea, mientras tengas
este objetivo claro, pues empiezas a tener mayor visibilidad porque te das cuenta de cuáles son tus brechas o cuáles son los ajustes que puedes hacer y muchas veces no necesitas tener infraestructuras robustas, simplemente iniciar con un cambio de concientización, un cambio de estructura, ¿no? Por ejemplo, un caso práctico, Google Vision Corp implementó Zero Trust y eliminó VPNs tradicionales, ¿no? Que es un punto de quiebre para muchas empresas, ¿no? Eh, la VPN pues también ha evolucionado y tiene diferentes niveles de gestión, ¿no? El tema del multifactor, MFA o 2FA, ¿no? Como muchas veces le identifican. Si yo puedo darles un buen consejo, habiliten el MFA para todo lo que puedan. Literal. Redes sociales, correo electrónico, lo que tengan. Si el sistema por sí mismo les proporciona un doble factor de autenticación o algún multifactor de autenticación, utilícenlo. Muchas veces puede ser implementado desde entornos inclusive sin costo, y eso es importante. Ya hablando de entornos más corporativos, pues tenemos ya escenarios en donde hay infraestructuras que nos permiten habilitar sistemas de doble factor de autenticación. Recuerden que hoy en día, pues robar una contraseña o inclusive que cometamos el error de dejar nuestra sesión iniciada, cuestiones así, pues ya es un factor importante. Entonces, lo importante de esto es que por alguna razón pueden robar o tomar tu contraseña de algún lugar, pero este doble factor de autenticación va a evitar el acceso por terceros, aun cuando ellos tengan la información de tu contraseña. Entonces, eso es importante. Eh, ¿Cuál es el nivel de efectividad? Reduce el riesgo en un 99.9%. ¿No? Eso es infalible, o sea, realmente es algo que tienes y algo que sabes, ¿no? Entonces, lo que sabes pues, es la contraseña y lo que tienes es un token, una aplicación, lo que sea, ¿no? Un SMS, un correo, ¿no? Y obviamente eso fortalece el esquema de acceso. Entonces, el doble factor de autenticación hoy en día es prácticamente como una parte de configuración obligada para los sistemas que tengas. Ya cuando las empresas tienen este enfoque, les decía, ya implementan sistemas más robustos, ¿no? Pero al menos en lo que tengan ahorita y puedan habilitarlo, no duden en habilitarlo, ¿no? Me pasa mucho que a veces encuentro usuarios que tienen contraseñas que tienen más de 8, 10, 15 años. Es que siempre he usado la misma, ¿no? Ese es otro error fatal, ¿no? Entonces, cambiar contraseñas y habilitar doble método de autenticación, pues es un punto importante. Otro de los conceptos es justamente el tema de la gestión de acceso de privilegios, ¿no? O PAM, Privilege Access Management. ¿Qué es esto? Cerrarle la puerta a todo lo que sea crítico o los sistemas sensibles. No importa el tamaño de tu organización, no importa el tamaño de tu equipo de tecnología, todo lo que tenga que ver con información sensible o repositorios, servicios que almacenen información, bases de datos y demás, deben ser totalmente controlados los accesos. Adicionalmente de identificar quién y quiénes tienen acceso, podríamos identificar cuándo tienen acceso o identificar, voy otra vez a trazabilidad. ¿Qué pasa si hay accesos de a lo mejor de una persona autorizada, pero en horarios que no correspondan o si no hay un RFC? Y eso me ocurre mucho, ¿no? Y justo, por ejemplo, me ha pasado con ISL Online en proyectos corporativos en donde pues de repente hay clientes que me dicen, ¿sabes qué? Pues hemos detectado ciertas actividades, ayúdame a auditar. Y eso es una de las ventajas, ¿no? Necesitas tener plataformas que te den visibilidad y trazabilidad. Muchas veces las empresas se quedan en el, es que, ¿sabes qué? Pues recibí una notificación de una conexión a tal hora porque tengo un sistema que me notifica, pero no sé quién, no sé de dónde, no sé cuánto tiempo estuvo, no sé qué hizo, ¿no? Y eso obviamente pues es, ok, pues, tienes cobertura parcial, entonces pues de nada sirve tener una cobertura parcial e identificar, entonces es un error que ocupan o que ocurre muchísimo en las organizaciones, entonces eso sí les puedo decir que tengan foco en ese punto, ¿no? Rotación de contraseñas importantísimo, ya sea porque lo pueden automatizar a través de un sistema de gestión, Active Directory, Azure, Intune, o algún sistema de gestión en el tema de credenciales, o si manejan un sistema local, pues pónganse un recordatorio de cambiar la contraseña cada 30 días. Y lo importante, que sean contraseñas robustas, ¿no? Podríamos hablar del tema de encriptación, en donde pues podríamos determinar el tiempo que tarda un hacker en romper una clave
4 caracteres, 8 caracteres, 20, 30 y demás, ¿no? Entonces, solamente ahí es importante que no es nada más cambiar la contraseña, sino hacerla cada vez más robusta, ¿no? El 80% de las brechas involucran credenciales privilegiadas, ¿no? Eh, Hay sistemas también de seguridad que nos permiten, pues, monitorear justamente cuando las contraseñas han sido vulneradas, ¿no? Y la verdad es que, ¿cuál es el principal error? Y se los dejo aquí nada más como consejo. No usen la misma contraseña para todo. O sea, no usen la contraseña que usan para el correo de su trabajo y después lo usen. O la otra, que es muy común, utilizar contraseñas o correos corporativos en aplicaciones de la vida diaria, ¿no? Se loguean, no sé, en su cuenta de Nike con su correo de la organización, se loguean en la cuenta de Amazon con su cuenta de la organización, ¿no? O sea, son errores que al final nosotros como seguridad intentamos proteger cierta brecha y de repente ya nos dimos cuenta que tu correo está flotando por donde sea, ¿no? Entonces eso complica. Obviamente la gestión de accesos de privilegio, pues obviamente tenemos ese punto porque vamos a eliminar brechas de seguridad con el solo hecho de identificar las cuentas principales, ¿no? Y eso es un punto importante. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Por ejemplo, en SolarWinds en el 2020, pues explotó credenciales privilegiadas, ¿no? Y eso cada vez se escucha más común. Muchas veces no le damos importancia, pero eh, en los últimos años es muy común encontrar o escuchar notas, por ejemplo, que nos hablan de eh, que para cierto servicio, para cierta plataforma, fueron publicadas o expuestas más de 300,000 contraseñas, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos una mala práctica, pues estamos fritos, ¿no? La otra parte importantísima, cifrado y VPNs, ¿no? En el tema de la VPN es un punto primordial y justo a través de la plataforma ISL Online, pues hemos ayudado a muchas empresas que tienen infraestructuras medianas, en donde pues el factor de la VPN no logran garantizar el 100% de las conexiones, ¿no? El tema del cifrado pues nos va a ayudar a que todas las comunicaciones pues sean totalmente ilegibles para un tercero, ¿no? Básicamente el cifrado en un concepto rápido es volver ilegible lo legible, ¿no? Entonces básicamente la idea es que cuando tú transmitas un dato de un lugar a otro, pues este vaya protegido, ¿no? Y el cifrado puede venir de diferentes formas, ¿no? Hoy en día tenemos el estándar AES a 256 bits, que nos permite garantizar la seguridad, aunque bueno, pues obviamente también hay estándares adicionales, ¿no? Que no son necesariamente públicos, que podríamos entrar en algunos estándares justamente del sector de la milicia, ¿no? Eh, la VPN, pues el objetivo es crear un túnel seguro, ¿no? Entonces, el objetivo de esto es que no importa qué herramienta tengas, configúrala al 100%, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, con ISL, pues las empresas medianas, les decía, en donde no tienen un enfoque de seguridad tan robusto, pues les damos justamente esta visibilidad y trazabilidad que a veces la parte de las configuraciones que pueden llegar a ser o en alcance para una VPN, pues no está totalmente protegido, ¿no? 31% de las empresas sufrieron fugas de datos por VPN. ¿Esto por qué? Porque muchas veces tenemos la tecnología, pero también es importante entender que no nada más es llegar, conectarlo y prenderlo, ¿no? Sino realmente todo requiere un nivel de hardening, un nivel de configuración que nos permita realmente establecer, y esto siempre va de la mano con los usuarios, ¿no? Entonces yo los invito, no importa qué tecnología utilicen, siempre de esos minutos o ese espacio para conocer lo que acabas de adquirir, lo que estás implementando, y que también de la mano de algún experto puedas ir sobre las mejores prácticas, ¿no? Inclusive tú, si eres muy autodidacta, pues obviamente buscar mejores prácticas e implementarlas, ¿no? Porque eso va a cerrar muchas brechas de seguridad. ¿Cuál es el futuro de esto? Cifrado cuántico. Este tema de cifrado cuántico suena un poco futurista, pero si yo hace 4 años te hubiera hablado de la realidad de la inteligencia artificial para el 2025, probablemente no me hubieras creído, ¿no? Entonces, estamos súper acelerados, ¿no? Justo, no sé si vieron por ahí una noticia en donde me parece que por ahí iba a haber una alianza tecnológica importante en donde iban a crear un centro de datos del tamaño de Manhattan. Eh, Prácticamente todo dedicado a inteligencia artificial. Entonces, o sea, lo que se nos viene en tema de cómputo cuántico y demás es una locura y es una realidad, ¿no? Eh, ¿Cuál es el tema de la evaluación de riesgos? Identificar amenazas, priorizar acciones e inventariar los activos.
Esos tres puntos son importantes porque eso nos va a permitir tener un panorama general o un panorama global de lo que tenemos dentro de la organización. Eh, a veces, por ejemplo, cuando nosotros adoptamos una plataforma, un software o algo similar, eh, nosotros tenemos, por ejemplo, un enfoque en el cual el producto, el software o la plataforma nos da o nos entrega cierta información, pero si no hay un responsable que actúe sobre este, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Es decir, como los niños que están jugando y le dices, no brinques porque te vas a caer, no brinques porque te vas a caer, y a la tercera el niño se ocupa, eh, pues obviamente vamos a encontrar que la acción es lo mismo que en seguridad. Tú puedes recibir notificaciones, puedes realizar alertas, puedes tener sistemas que te generen logs, que te generen eventos, pero si tú no tienes ese tiempo de dedicarle para analizar, para identificar y para tomar acciones correctivas, pues va a pasar, ¿no? Entonces, eso me ocurre mucho, ¿no? Cuando hablamos de seguridad con las organizaciones. Eh, Esto es que me cayó un ransomware, ¿sabes qué? Me cayó esto. Y revisamos logs, revisamos históricos, y es un tema que vienen arrastrando desde meses atrás. Y decimos, oye, ¿qué pasó? Mira, la verdad es que estaba implementando mi proyecto de SAP y la verdad es que no le dimos importancia, ¿no? Entonces, priorizar acciones es fundamental para todas las organizaciones y a veces son tareas bastante simples, pero el tema es realizar un tema de enfoque, ¿no? Algunas de las metodologías o controles importantes es, por ejemplo, ISO 27001 es de los más comunes en las empresas, por ejemplo, en la mayoría de las empresas que no están específicamente dedicadas a un tema de seguridad, pero lo quieren hacer a nivel organización, básicamente el ISO pues, nos va a poner las reglas del juego, ¿no? Nos va a decir que tenemos que cubrir ciertos parámetros y nosotros pues establecemos cómo lo vamos a hacer. La ventaja del ISO es que el ISO trabaja para ti y tú no trabajas para el ISO. A diferencia, por ejemplo, con un CIS Controls o con un IST, en donde ya es un tema mucho más enfocado, mucho más robusto. Yo pensaría que para estos dos, tres tipos de controles adicionales, pues, sí necesitas tener ya un área dedicada a seguridad. En ISO 27001 no hay tanto problema, o sea, tienes que tener un enfoque de seguridad bajo las mejores prácticas, bajo ciertas metodologías, pero no necesitas llegar a tener CISOs o tener chiefs de seguridad en la organización. Realmente puedes tener un área de seguridad embebida con un área de sistemas y te va a funcionar, ¿no? Algunas herramientas muy básicas, matrices de riesgo, simulaciones de ataque, que hoy en día están al alcance de todos, eso es importante. Entonces, eso sí lo tienen que tomar en cuenta. Puedes evaluar y puedes ejecutar mil cosas hoy de forma gratuita, que si bien a lo mejor no te dan un reporte muy completo porque el sistema pues muchas veces tiene un costo, sí tendríamos un primer vistazo de cómo nos encontramos. Eh, esta tarea o este juego de ejecutar sistemas de análisis de vulnerabilidades en tu organización, créanme que les van a poner del otro lado, o sea, es súper importante. De entrada, por ejemplo, puedes ver todos los puertos que tengas abiertos, ¿no? O sea, algún tema, por ejemplo, con algún sitio web, con todos los sitios publicados y demás, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y bueno, pues obviamente las alineaciones, el beneficio, pues es estar alineado con regulaciones, ¿no? Eh, Reducción de primas de seguro, bueno, pues ya viene de la mano, ¿no? Ahí depende del tamaño de la organización. Eh, en el tema de la microsegmentación, en el tema de redes, importantísimo. Y sugerencia. Hoy en día veo muchas empresas cuando voy a visitarlas que tienen una sola red, ¿no? Eh, Aislar, literalmente, ¿no? Es básicamente como en un zoológico, ¿no? Los leones están en una jaula especial, ¿no? Mucho más robusta que a lo mejor la jaula de algún otro animal que pues, no puede producir cierto daño, ¿no? Entonces lo mismo sucede acá. No vas a juntar eh, a tus usuarios que te visitan en tu organización y que tú simplemente les des acceso a tu red y puedan realmente estar en el mismo segmento de servidores, por ejemplo, ¿no? Porque tú no sabes si ese equipo está protegido. Entonces, vayámonos a la diapositiva inicial, no confíes en nada ni en nadie. Entonces, tengo casos en donde
pues muchas de las situaciones justamente de vulnerabilidad, de casos de ransomware principalmente, se dieron porque un proveedor accedía a la red, ¿no? Y eso porque no hubo una conexión segura o porque simplemente un proveedor, pues, era un equipo que no le instalaron un anti-malware o similar. Entonces, es importante que cuando brindes conexiones o accesos dentro de la red, pues estemos en tema de segmentación. Esto es básico, ¿no? Tanto para invitados como para toda la parte operacional, como para dispositivos móviles, como para toda la parte de servicios, ¿no? Es lo más común. Tienes una red base, que es la de servicios, ¿no? Puede entrar inclusive servicios de telefonía, servicios de, obviamente, toda la parte de servidores, CCTV, impresoras inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en segmentos, por ejemplo, como una impresora o un escáner, a través de los protocolos de comunicación de las impresoras también podemos llegar a tus sistemas, ¿no? Entonces, en realidad es un concepto que a veces solamente nos concentramos en el endpoint, en el equipo de cómputo, en la laptop, en el móvil, ¿no? Pero realmente cualquier dispositivo que esté conectado a la red puede tener una consecuencia importante, ¿no? Entonces, segmentar. Los retos, la complejidad en en las redes de seguridad, ¿no? Eso es importante. Ahora, el tema de gestión de parches y actualizaciones. Concepto muy claro, WannaCry, 200,000 sistemas sin parches. El tema de WannaCry fue un parteaguas, vulnerabilidad en sistema operativo, una vulnerabilidad que ya había sido conocida, pero que simplemente no la publicaron y eso cayó en manos de un tercero y ese tercero pues hizo trizas, ¿no? A las empresas con este ataque de WannaCry. Eh, Importante, puedes tener mucha tecnología implementada, anti-malwares, firewalls, firewall de aplicación, filtrados y demás, pero si tus equipos no están parchados o actualizados, o tus sistemas o tus aplicativos no están parchados y actualizados, pues básicamente es como si tienes mucha protección, pero dejaste la puerta abierta, ¿no? La puerta sin llave, entonces básicamente espero a que se volteen y abro la llave. Entonces eso es un tema súper importante vital, o sea, ni siquiera tiene que entrar en un esquema de análisis, o sea, se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Ya en entornos corporativos, en entornos grandes, bueno, ya viene el tema de entornos, por ejemplo, como WSUS, como Ansible, como Managed Engine, en donde, bueno, tenemos escenarios de pruebas donde podemos ejecutar y probar los parches, pero en entornos menores, pues vaya, si ya fueron liberados, pues claro, hay un cierto riesgo de que el parche tenga alguna situación, pero pues realmente siempre es recomendado estar en la última versión disponible del aplicativo, sistema operativo o lo que sea. Herramientas de monitoreo y registro de actividad. Volvemos a los dos conceptos clave que les dije de inicio, visibilidad y trazabilidad. Si no hay un registro y un monitoreo, es exactamente lo del niño que se estaba jugando y se iba a caer hasta que se cayó. Bueno, muchas ocasiones las empresas no toman mayor peso en el tema de monitoreo y registro de actividades. ¿Por qué? Pues porque, vaya, no es como que todos los días llegues y veas tu registro de eventos de tu máquina, ¿no? En el caso de los servidores, pues cuando no hay un área de seguridad dedicada, pues muchas veces no tienen un foco importante. Estos monitoreos y registros de actividades, pues lo que hacen es que justamente te van a ir avisando y notificando cuando haya que tomar alguna situación, ¿no? Los famosísimos SIEM, que es básicamente un dashboard que va a recopilar información de diferentes sistemas y en vez de que te conectes a monitorear 10, 15 servicios, vas a tener un solo dashboard para realizar el monitoreo. ¿Vale? Obviamente, ¿cuál es el principal reto? Pues los volúmenes de datos enormes, ¿no? Los falsos positivos y la falta de personal capacitado, que es básicamente eso. O sea, pues yo te puedo exportar un log, pero si no estás dedicado necesariamente a esto, no tienes cierto conocimiento de esto, pues obviamente vamos a caer en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, al final sí es importante que las empresas empiecen a optar justamente por este esquema de tener personal capacitado en orientación a seguridad, ¿no? Plan de respuesta a incidentes es clave. Es básicamente como todo lo que nos enseñan en la escuela de no corro, no grito, no empujo cuando hay un incendio o un sismo, pero en tema de tecnología. Ok, nos atacaron, ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿A quién le aviso? ¿Quién me ayuda? Apago los equipos, los prendo, los desconecto de internet. O sea, básicamente es un equipo de respuesta que tiene
y lo más importante de todo esto, y recalco, procedimientos documentados. Una atención a incidentes no significa que cada quien va a hacer lo que quiera. Es una estructura en donde tenemos un análisis y determinamos, de acuerdo a cada organización, a la parte crítica de cada organización, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer. Las empresas mucho más grandes pues ya tienen escenarios de incident manager en donde también entra un entorno público en donde tienes que notificar. De entrada, todas las empresas que cotizan en la banca, en la bolsa de valores, tienen por defecto, por obligación, tener un incident manager. O sea, tienes que publicar y mantener información de cualquier caída o ataque suscitado en tus medios informáticos. Entonces, ya un alcance, pues ya tenemos mucho mayor. Y finalmente, pues la seguridad de los endpoints, ¿no? Importantísimo, muchas empresas creen que poniendo un anti-malware a nivel endpoint estamos protegidos, ¿no? La respuesta es que el endpoint es el último punto o el último eslabón de la organización. El antivirus debería estar de vacaciones, mientras que todo lo demás estuviera protegiendo para que no importa qué suceda, no llegue al endpoint. Entonces, bueno, la seguridad del endpoint es prácticamente básica. Y con esto, bueno, pues concluyo mi participación. Obviamente me tuve que ir un poquito rápido en algunos temas. La idea es darles un concepto completo que al final podemos atacar de muchas formas el tema de seguridad. Hay muchas formas de protegernos, hay muchas formas de estructurarlo, pero yo creo que lo más importante es tener este nivel de conciencia y saber que necesitamos tener este esquema o esta orientación a seguridad y con eso pues estamos del otro lado. Entonces, eh, ahí Ale Rodrigo, no sé si hay alguna Excelente. pregunta. Sí, Daniel, muchísimas gracias por tu participación. Sin duda es información muy importante porque está muy en boga, ¿no? Y creo que todos nos enteramos de este tipo de casos que son públicos todo el tiempo. Muy bien, tenemos una primera pregunta. En tu experiencia, ¿por dónde deberían de empezar las organizaciones que no llevan a cabo mejores prácticas de ciberseguridad? Ok, es una pregunta que puede extenderse demasiado, trataré de responderle en un minuto. Básicamente las empresas que todavía no tienen una estructura es identificar y conocer primero los activos y los usuarios, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que proteger? ¿No? Manejo servicios, manejo servidores, tengo páginas en internet, manejo bases de datos críticas, accede alguien a mi infraestructura, tengo información que se comparte con terceros y a partir de ahí identificar cuáles son tus puntos críticos. Esos puntos críticos tendrían que ser protegidos de primera instancia y a partir de ahí, bueno, ya entramos con una protección de endpoint, ya entramos con una protección a nivel de infraestructura, ya entramos con una protección a nivel de nube, es decir, ya vamos creciendo la protección, pero si no logramos identificar qué tengo que proteger, pues a veces la tarea se vuelve titánica o a veces la asignación de presupuesto no es adecuada porque no logramos identificar qué es el punto primordial de la organización y a partir de ahí pues ya no seguimos. Muchas gracias. Justo hay una pregunta relacionada con el tema de los costos. Nos dicen, ¿qué tan caro es implementar un buen sistema de seguridad? ¿Cómo es que como pyme podría implementarlo si no tengo los suficientes recursos por el momento? Correcto. Es algo que me ocurre todos los días con el tema del mercado pyme porque desafortunadamente, y bien lo dicen, el presupuesto a veces es muy ajustado, ¿no? Y justamente la brecha de seguridad o el área de seguridad está muy limitada. Eh, ¿Cómo podemos atacar? Bueno, pues principalmente con una seguridad base, que es la parte de los endpoint, a través de algunas plataformas anti-malware, y la seguridad de la infraestructura inicialmente, ¿no? Es decir, un firewall y la seguridad de endpoint es básica. A partir de ahí, mucha tarea de concientización, que eso no nos cuesta nada. Tareas de control, tareas de gestión, que eso lo podemos implementar desde la perspectiva de TI, ¿no? Inclusive utilizando plataformas del mismo Microsoft o del sistema operativo que utilicen. Y ya obviamente ahí empezar a proteger. Uno de los parámetros que también recomiendo mucho proteger es el correo electrónico. Muchos de los ataques llegan por correo electrónico. Entonces, un filtrado para correo electrónico más la seguridad de endpoint y el firewall perimetral, creo que serían los iniciales. Fortaleciendo con concientización en contraseñas seguras, rol
es decir, cambio frecuente de contraseñas, y la protección de entornos críticos, lo que veíamos. Proteger y limitar el acceso lo más que se pueda a mis servicios, servidores, bases de datos, gestión de monitoreo de CCTV y demás, ¿no? Entonces yo partiría por ahí, y bueno, a partir de ahí la lista podría ser infinita de plataformas de seguridad que podríamos implementar. Excelente, muchas gracias. Una pregunta más. ¿Cuál es el tipo de amenaza más común que has visto que se presenta al utilizar algún tipo de acceso remoto? Ransomware. Tengo casos reales documentados en donde hubo una conexión inicial a través de un proveedor, a través de una conexión no segura, de un equipo no protegido, y que el equipo estaba infectado, y al momento en que hizo la conexión y empezó a compartir información, pues viene el tema del cifrado de la información. ¿Por qué? Porque lo más común es que los proveedores se conecten a servidores, ¿no? Van directamente al servicio. ¿Y qué es lo que sucede? Trasladan archivos ejecutables, trasladan archivos que puede ser una liga de descarga o a través de sitios, o inclusive me ha tocado muchos proveedores que de repente lo que hacen es que necesitan parchar un software. Y entonces empiezan a navegar en internet para buscar el software, las descargas, y eso obviamente pues hace que la brecha de seguridad se rompa. Es muy, muy común encontrar ese tipo de detecciones en cuestiones de soporte remoto. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta muy interesante de Beatriz Escalante. ¿Qué sugerencia nos da respecto a llevar su propio dispositivo a las organizaciones que algunas organizaciones están implementando? Ok, mira, ese es un tema el tema de Billot, ¿no? El tema de Bring Your Device, en donde de entrada hay un tema muy complicado administrativamente y legal en relación al concepto de que yo utilizo mis equipos personales para trabajar dentro de la organización. Desde la perspectiva de seguridad y del área de TI, la parte más compleja es que yo tengo que garantizar la integridad de la información en tu máquina. Pero eso significa que Alejandra, al llevar su máquina a mi organización, pues Alejandra tiene que aceptar y tiene que acatarse a las políticas de seguridad que yo establezco. Una de las principales situaciones es, oye, pero vas a ver mi información, ¿no? O sea, porque no es 100% trabajo, a lo mejor tienes las fotos de tus hijos, a lo mejor tienes las fotos de tus vacaciones, y a lo mejor tienes las fotos de tu tesis, es decir, es tu dispositivo. El principal punto de quiebre es, ok, te permito que lo traigas o permito que trabajes con pero tienes que estar regido bajo mis políticas. Entonces, a veces tengo que implementar 3, 4, 5 aplicaciones de seguridad en tu equipo, ahí es el punto de quiebre, ¿no? Entonces, el que tú lleves una máquina no te exime de alinearte a las políticas de seguridad. Claro, si encontramos una organización que te hace o te permite utilizar tus equipos personales para la integración de información y demás, y no hay ningún filtro de seguridad, pues ahí sí es un tema donde tenemos una brecha de seguridad impresionante, porque a veces pensamos en los ataques, pero también piensa del otro lado, ¿no? En el tema de la fuga de información, que es otro punto importante que tenemos que controlar, ¿no? Y eso es otro apartado que también nos podría llevar bastantes minutos. Tech Leaders Talks del SDI 25 MX, el evento que transforma la industria de IT Service Management y Service Desk en Latinoamérica, es traído a ti por SDI 25 MX, transformando la industria de TI.